Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo por la COVID-19. Bajo la coordinación de la editorial Educando, un blog colaborador de la casa Atlántico Hoy, y con el inestimable apoyo de Librerías. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo por la COVID-19. Bajo la coordinación de la editorial Educando, blog colaborador de la casa Atlántico Hoy, y con el inestimable apoyo de Librerías. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo en el Estado por la COVID-19. Bajo la coordinación de la editorial Educando, quiero agradecer en primer lugar a de la casa Atlántico Hoy y con el inestimable apoyo de Librerías. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo en el Estado por la COVID-19. Bajo la coordinación de la editorial Educando, de la casa Atlántico Hoy y con el inestimable apoyo de Librerías. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo en el Estado por la COVID-19. Bajo la coordinación de la editorial Educando, de la casa Atlántico Hoy y con el inestimable apoyo de Librerías. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Atlántico Hoy sobre todo lo que está rodeando a esta histórica situación que estamos viviendo en el Estado por la COVID-19. Bajo la coordinación de la... Lo repito para que lo puedan reconfirmar o volver a apuntar, 648-935-920. Ahí pueden enviar los WhatsApp y en la emisión del streaming por Facebook. Y ahora sí, ya queremos dar la bienvenida y agradecemos su disposición a reunirse hoy aquí a los 4 profesionales de la educación. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Omaira Morales, maestra de infantil del CEIP Los Andenes, licenciada en psicopedagogía y narradora oral. Buenas tardes, Omaira. Hola, buenas tardes, Vela. ¿Qué tal? También damos la bienvenida a Carolina Galván, directora pedagógica en Aplicados en México. Desde allí ella nos va a participar hoy, licenciada en pedagogía con maestría en educación y diseño curricular. Buenas tardes, Carolina, porque creo que es buenas tardes, ¿no? Por el horario en México. Hola, Vela. Hola a todos mis compañeros, colegas y a todas las maestras y maestros que están. Sí, en México son la 1 de la tarde. Gracias, Vela, por todo. Gracias a ti, Carolina. Y también vamos a tener a Tony Martín, maestro de primaria en el Colegio Aguere, en Tenerife aquí, y miembro fundador del Movimiento de Matemáticas, otros algoritmos para las operaciones aritméticas. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Vela, y a todos los oyentes y online videntes. Nada, un saludo y esperemos que tengamos una buena tarde de reflexión. Es un término que hay que encontrar bien, a los que ven las cosas a través del internet, online vidente. Yo por ahora me lo quedo. Y ya por último, dar la bienvenida a Domingo J. Jorge, profesor de Humanidades en secundaria y bachillerato del Colegio Virgen del Mar. Además es periodista y coordinador actualmente de la sección, que es de la que también hoy protagonista en este evento, de Educando. También, como decíamos, blog de la casa en atlánticohoy.com. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vega, muy buenas tardes, compañeros, Carolina, Omaira, Tony, y muy buenas tardes a todos los teleinternautas que tenemos aquí. Agradecerles que estamos, como les habíamos anunciado muchas veces, ante una situación que todos debemos comentar, porque afecta a los alumnos, que son los protagonistas, a los padres, familia, y también a nosotros, los educadores, los profesores. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Domingo. También parte importante para que este encuentro fuese adelante. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Así que bueno, cada uno va a expresar, ¿no?, una breve introducción un poco de la situación actual. Así que bueno, vamos a seguir el mismo orden. Así que, Omaira, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo quiero empezar con 2 reflexiones de 2 personas que a mí me parecen importantes, o por lo menos que en estos tiempos me han generado algún movimiento personal en este trabajo, que es, por un lado, Antonio Rodríguez, un gran profesor al que admiro de siempre, desde que empecé a ser profesora, y que me enseñó gran parte de lo que sé y de lo que aplico en las aulas. Él tiene un libro precioso que se llama Educa Emoción,
Y en ese libro hay muchas frases interesantes que podríamos analizar y que nos pueden llevar a crear algo dentro de esta crisis. Y una de ellas, que yo tengo separada por aquí como reflexión inicial, sería algo así que dice que lo que provoca el palpitar metodológico de una escuela es sin duda el corazón de su profesorado. Es importante tenerlo presente en tiempos como estos, que hemos visto hacia adelante días muy grises. También me viene a la mente una reflexión de Alberto Espinosa, que le oía por ahí, que decía que no hay días grises, sino días claros fuera de contexto. Y simplemente haciendo un hilo con todo eso, decir que creo que es un momento para que el profesorado mire hacia adentro para poder afrontar lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos por delante. Y nada más, creo que ahí podríamos dejarlo para darle paso a otro de los compañeros e iniciar este debate. Gracias, Vela. Mayra, gracias a ti, por favor. Y bueno, vamos también a dar la entrada a Carolina. Recordamos a nuestros oyentes que Carolina se encuentra desde México, bueno, desde su tierra natal. Carolina, cuando quieras. Ay, muchas gracias, Vela. Bueno, antes que nada quiero de verdad reiterar que para mí es un honor, un gusto y por supuesto toda una emoción participar ahora en este tipo de eventos que dramáticamente los acontecimientos a nivel mundial nos han llevado a esto. Y realmente, pues de verdad es un gusto estar acá, poder compartir que la situación en el contexto mundial nos ha llevado a encontrar nuevos escenarios, ¿no? Entonces, ¿quién lo diría que ahora estamos tan lejos y tan cerca? Entonces, muchas gracias a Atlántico Hoy, muchas gracias a Educando y muchas gracias a todos ustedes por buscar este espacio y gracias a todos los amigos que nos acompañan desde México, desde España, desde Canarias, maestras, directoras, todas, porque hoy los maestros tenemos un papel protagónico ante este escenario tan dramático que está puesta en riesgo la salud de la humanidad completa, pues de pronto nos damos cuenta que lo más importante es resguardar la seguridad de los niños, la integridad y sobre todo la salud. Y quién es un agente que puede promover un sentido de pertenencia, un cierto grado de contención en este esquema en donde los niños son enviados a sus casas y los colegios son cerrados, pues justamente la maestra. La maestra es una figura, el maestro de identificación para todos los niños. Cuando los niños ven y han visto a través de estas nuevas herramientas que hemos aprendido de un día para otro todos los maestros, como usar Zoom, y ven la carita de la maestra frente a su dispositivo desde un celular, una pantalla de su computadora, un iPad, una tableta, los niños se sienten acogidos y se sienten acompañados. Entonces, yo quisiera resumir, así como Omaira, con una frase tan lindo que nos ha dicho que el palpitar de la escuela son los niños y son los maestros, pues yo me identifico un poco también ahora, además de con los niños, con las maestras. Soy portadora de muchas de mis alumnas, de muchas de mis compañeras maestras, directoras de colegios en México. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Vela Cabrera y le doy la bienvenida a un nuevo... Se metió, perdón, el Facebook. Pasa, ¿no? Es lo que estamos aprendiendo, estas nuevas formas. Te voy a reconocer, Carolina, que mi parón que hice en la introducción fue por eso, me saltó el audio del Facebook. Que yo lo estaba viendo acá, que todas las maestras decían que se estaba escuchando doble. Una disculpa por la tecnología, espero que todo se esté escuchando bien y gracias, Vela. Sí. Puedo gracias a ti, entonces. Carolina. Ya nos han dicho que se escucha bien, el equipo técnico aquí que siempre están al pie del cañón. Y bueno, ya pasamos a Tony Martín también para que nos pueda dar bueno, una breve introducción desde una valoración que pueda hacer en estos momentos. Te escuchamos, Tony. Muy bien, a mediados de marzo se nos comunicó a los docentes y a la familia y a los niños que no íbamos a volver al día siguiente a clase. Todos nos quedamos así como sorprendidos. Bueno, será una semanita, los 10 días volveremos, esto tampoco será para tanto. A medida que ha ido pasando la semana, hemos ido descubriendo una serie de hechos que nos ha dejado todos impactados, y donde hemos visto que nos tenemos que reinventar, pero constantemente. La situación que vivimos no se le ve un punto y final, solo se le ve punto y seguido. No se ve un horizonte donde ya hemos acabado y volvemos a lo anterior. Parece ser que eso va a ser muy difícil. Por lo tanto,
hace también una semana muchas maestras, muchos maestros no habíamos oído hablar o alguna vez lo oímos mencionar del Classroom, el Zoom, Meeting, y ahora ya pues son aplicaciones familiares para nosotros. Hemos tenido que aprender sobre la marcha, algo que parece que va a ser una constante futura. Y por último, decir que ante esta situación mundial, porque hablas con Hispanoamérica, están viviendo lo mismo que nosotros, hay países que también la han sufrido y tenemos que aprender. Curiosamente, Suecia nunca suspendió clases, no paró las empresas, siguió funcionando como si tal. Hay un número de fallecidos, pero lo demás siguió funcionando. Entonces hay que ir a aprender de esos países que han seguido normalizados, entre comillas, para podernos copiar las buenas estrategias que hayan seguido para nosotros cuanto antes recuperarnos de esta situación que vivimos. Muchas gracias, Tony, por esta introducción y esta valoración y de todo lo que está pasando, a grosso modo, que se suele decir. Y ahora vamos a darle paso para cerrar esta ronda, esta mesa de saludos y de primera valoración de esta situación, pues con Domingo J. Jorge, educador, también periodista. Así que, Domingo, cuando quieras, te escuchamos. Gracias, Vega. Cojo el testigo de Tony, de Omaira y de Carolina. Y lo hago desde lo siguiente. Yo me planteo ante dos situaciones. Una, ¿cuál fue la inicial? Que fue justamente un 14 de marzo, un jueves, un 14 de marzo, un lunes, cuando iniciamos el reencuentro a través de esto, de la pantalla, con nuestros alumnos. A ellos los dejamos el jueves anterior. Un nuevo encuentro de Atlántico. Como nos ha comentado Tony. Ese primer día, ese lunes, quedará grabado para siempre como un cuento, como esos cuentos que nos narraba un catedrático de lengua, que fue profesor de muchos de nosotros, José Juan Pérez Pérez, ya fallecido. Él creía en la realidad desde la no realidad y a veces ya confundimos la realidad y la no realidad. 14 de marzo, estamos a 14 justamente de mayo. No ha sido casualidad, ha sido una buena preparación de Atlántico hoy que sea este día. Y es un paso complicado que ha sido día tras día, en un camino complicado no solo para el profesor, para el alumno, para la propia familia, y todos juntos en un puño hemos logrado avanzar. También hay que mediar ahí, evidentemente, la participación de los centros, que no están en casa, pero es como si estuvieran. Nuestros colegios están también en nuestras oficinas, en casa, en el despacho, en la cocina, en el salón, donde se celebra el día a día de lo que antes era el aula. Y también está la organización. Lo está haciendo mejor o peor según la consideración de cada uno, que es la propia consejería. Está ahí latente. Pero el que más latente está es el protagonista, que sigue siéndolo, el alumno. Y ahora, pasado lo que es el devenir, desde el primer día, el 14 de marzo, hasta hoy, 14 de mayo, hay que plantearse otra cosa. ¿Cómo volver? Y no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de algo muy importante. Si los niños no vuelven, los padres van a tener una gran dificultad en trabajar. Que hay que buscar seguridad en los centros para que sanitariamente estén adecuados. No dudo que lo van a estar. En España y en México. Pero la economía también es parte de nuestra vida, no justo no. Y quizás ha llegado el momento de tomar una decisión. Escuchaba, luego hablaremos de eso, esta mañana la propia ministra, ya hay ondanadas de reuniones entre en la consejería con direcciones y demás, y me parece que estamos hablando de algo muy serio y algo que es un cuento, pero que si yo tuviera ahora a mi gran maestro José Juan Pérez Pérez, le dije, esta vez sí es realidad. Y nada, gracias. Ahora paso al resto de los compañeros y vamos a meternos en lo que nos van a preguntar los oyentes, los televi online, que serán muchos, ¿vale? Gracias, Domingo. Muchas gracias. Y sí, Gracias, le voy a Vega. recordar, justo ahora antes ya de entrar en la materia del debate, del encuentro, recordar a los que nos están siguiendo en la señal por streaming, que está compartiendo la señal de Atlántico y por su Facebook, que ahí, en la caja de los comentarios, pueden ahí hacer sus preguntas, las leo y se las transmitiremos
a nuestros docentes, o también la otra vía, que es la vía del WhatsApp, el WhatsApp del teléfono, que voy a leerlo otra vez de nuevo a continuación, 648-935-920. Repito, 648-935-920. También la leemos en este teléfono. Cualquier duda que tengan. El sector de la educación ahora mismo está en una situación convulsa, así que seguro que pueden tener muchas preguntas, tanto si son docentes como si son padres de alumnos o como si son alumnos directamente. Así que les leemos. Y sin más, bueno, yo voy a lanzar aquí una pregunta de alguna manera genérica y a ustedes, que son los que saben, lo pueden desarrollar. Y la pregunta es, ya que estamos en esta fase de desescalada, cuando de alguna manera acabe el confinamiento, ¿qué va a pasar después? Puede empezar quien quiera. Bueno, me adelanto. Lo que va a pasar, pues está clarísimo que no se sabe lo que va a pasar. Sí intuimos una serie de cuestiones que van a repercutir. Primero, el profesorado va a tener que reinventarse y estar preparado. O sea, dudo que a partir del próximo curso cualquier maestro se niegue a un curso donde se vaya a enseñar a trabajar como el Classroom o el Zoom o cualquier otra plataforma para llegar a los alumnos. Eso es algo que va a ser ya estar en el ADN de un docente. Luego también importante que la escuela, si esto se va a perdurar en el tiempo, no se convierta en una fuente de estrés, de ansiedad a la familia. Tenemos que ser una fuente de paz y de tranquilidad, porque algunos docentes han perdido el rumbo en estas situaciones, nunca con mala intención, pero venga, hay que hacer estas actividades, mande mañana la foto, la ficha, el archivo, el vídeo, y han metido, se ha pasado de una escuela de 5 horas a una escuela de 10 horas, donde encima los niños conviven con los padres y se ha pasado a un ambiente estresante por culpa de la escuela, de algunas actitudes escolares, no de todas, y después encima de premio, a lo mejor los dos padres se han visto sin trabajo, ¿no? Con lo cual encima después hay una escuela que está transmitiendo ansiedad de venga, mande ficha, mande vídeo, y hay que relajarnos. Se habló mucho de la evaluación y la evaluación no es importante sobrevivir. No sé si somos conscientes de que la gente se muere ante esta situación. Entonces lo importante es sobrevivir. Después ya se verá cómo vamos a ir saliendo de esta situación. No sé si alguno de los compañeros quiere apoyar. Yo te redundo una cosa, Tony, es efectivamente hemos de tocar también la cuestión social. Y estarás conmigo en que parte de esa cuestión social es la vuelta a los centros. O sea, que vamos a volver de una manera distinta, evidentemente. Que vamos a volver teniendo muy claro que hemos estado 50 días ya sin darnos cuenta, educando la propia sociedad a los alumnos de cómo hay que volver. Los alumnos, diariamente, cuando tienes la reunión de por la mañana con ellos, en la primera sesión, ellos te dicen que están alarmados por cómo la gente sale a la calle. O sea, ellos son conscientes de que sanitariamente se ha de volver con unas condiciones que no eran las que teníamos antes. Nuestros centros son unos centros privilegiados, sin duda, pero ahora nuestra salud también ha de ser privilegiada. Nuestro mundo sanitario debe ser privilegiado. Debemos de tener mucho cuidado y los chicos son conscientes de eso. Por lo tanto, ese hándicap lo tenemos ya ganado. Tenemos unos alumnos que creo que están la mayoría concienciados de cómo hay que actuar. Y en lo social ayudaría mucho movilizar en esta segunda fase ya la escuela. Si no movilizamos la escuela en la segunda fase y esperamos a septiembre, igual me estoy equivocando, estamos cometiendo un craso error. Yo voy a intervenir también en la parte que me toca de infantil. Yo creo que es importante mirar cada etapa y saber un poco, creo que los políticos deberían ponerse en cada etapa a debatir esa vuelta, ¿no? Porque yo me planteo una clase de infantil con todas las medidas de las que se están hablando. ¿Cómo haces la vuelta a educación infantil, por ejemplo? Donde todos los niños corren, se tocan, se abrazan. No lo sé, yo lo veo más claro esa vuelta hacia edades más altas, ¿no?
Pero claro, también es verdad que nuestra sociedad necesita trabajar y recuperarse económicamente. O sea, a mí, por ejemplo, con todos los debates que hay por ahí, todo lo que han dicho los ministros, los políticos, aún hoy no me queda claro cómo será esa vuelta a esa etapa de infantil. ¿Y cuándo? ¿En qué fase, por ejemplo? ¿Cómo la hace? ¿Con qué medida? No lo sé, son cosas que quedan por ahí, ¿no? Y es verdad lo que decía tanto Tony, mi compañero Tony, como Domingo, que creo que a partir de ahora el profesorado se armará de cursos, de recursos web, de muchas cosas, porque las necesitamos. Nos hemos dado cuenta de que es un tema que no podemos dejar atrás, que cada día tenemos que avanzar un poco más en ellos y ahora hacernos expertos realmente, ¿no? Creo que no se nos va a escapar a partir de ahora. Y eso es importante. Pero sí es verdad que creo que tenemos que parar y tener presente a cada una de las etapas y en cada una de las fases, ¿no? En nuestros alumnos, me refiero. Esta semana, hoy justamente, en Atlántico Hoy publicábamos el Educando, que toca siempre los jueves, la página de educación de atlánticohoy.com, y entrevistábamos a Elizabeth Morales, una... Palomares. Elizabeth Palomares, una maestra, pedagoga, conocida por ustedes, por todo el ámbito educacional, porque es una mujer muy activa en educación. Y ella hablaba de cómo ha tocado la sensibilidad, cómo ha tocado las sensaciones a lo largo de estos días con sus alumnos, a través de la pantalla. Nuestros alumnos están pidiendo volver también, ¿eh? Los chicos necesitan la escuela. Entonces, yo no dudo, vuelvo a insistir perfectamente, soy consciente de ello, y me atrevo a decirlo por eso, de que los organismos públicos están pensando desde el minuto uno cómo íbamos a volver. Primero, cómo manteníamos este acompañamiento que hemos hecho con los chicos, formacional, y también un acompañamiento en su situación interna, en esas caídas y subidas que han tenido durante todos estos días. Pero también ahora tenemos que pensar en cómo va a ser ese acompañamiento en las aulas. Nosotros vamos a hacer un elemento muy importante y esa formación la tenemos la mayoría de nosotros ganada ya. En Canarias hay un elenco del gran profesorado. Entonces, me parece también nos hemos metido en un miedo a volver. Es ese cuento del que les hablaba yo antes, esa no realidad, o realidad, no sabemos lo que es, que nos hace sentir miedo. Y no hay que sentir miedo, porque si no, las máquinas cuando no se movilizan, se estropean. Y la máquina de la educación no podemos permitir que se estropee. En ella confiamos porque tenemos en nuestras manos generaciones futuras ya en el presente. Entonces, es algo muy importante. Igual que los sanitarios están muy preocupados, porque es su trabajo, en que no caigamos nuevamente, en que no volvamos hacia detrás, hay que empezar, que a lo mejor luego hay que estar un mes y volver para detrás, se vuelve, pero es que hay que comenzar. Hablando de una guerra, las guerras no se ganan en las trincheras, ¿eh? Las guerras se ganan en el combate. Y si a mí que no me gusta... Disculpa. Domingo, yo te pregunto, por ejemplo, yo no te hablo desde el miedo, te hablo desde la responsabilidad, claro, que ante esta crisis yo como profesora tengo ante una sociedad a la que educo y formo, ¿no? Desde ese punto, si yo tuviera que volver a mi clase de 3 años en este momento y afrontar aparte las medidas que el gobierno me dice que debo afrontar en cuanto a medidas sanitarias, me refiero a medidas como, por ejemplo, el distanciamiento social, la higiene, las básicas, ¿vale? Simplemente las básicas, el limpiarnos las manos, el taparnos la boca, etcétera. ¿Cómo lo harías con una clase de 3 años? Porque es tan difícil, porque
no sé, yo me pongo en ese papel y creo que un alumno de 3 años que necesita tocar, que necesita abrazar, que toquetea continuamente y no para quieto, no puede en un aula con una profesora mantener ese ritmo para que la cosa funcione, ¿vale? En educación infantil. Porque yo no los puedo tener sentados 6 horas o 5 horas. Claro, Es imposible. claro. Entonces, tendríamos que buscar entre todos, creo, el gobierno tendría que buscar, incluso yo me atrevería a decirle al gobierno que fuéramos los profesores de estas etapas, quienes nos sentáramos a hablar para buscar las fórmulas adecuadas. Porque Claro, aquí tenemos sí. que reinventarnos de verdad, de verdad, de verdad. Porque no las cumplimos, Sí no sé, Carolina. Sí, me permite, Sumaira. Y bueno, nos invitaron acá justo para un debate y pues coincido en algún punto con Domingo y en otros con Omaira, ¿no? Creo que el deseo de todos y de todas las maestras y los niños absolutamente es regresar, porque es lo que conocemos, es lo que nos da seguridad, ¿no? Es la normalidad, como dicen. Entonces, esa es la aspiración, todos estamos trabajando para regresar. Sin embargo, y decía Omaira, no lo hablo desde el miedo, lo hablo desde la responsabilidad. ¿Cómo evitar el miedo si durante estos 40 o 50 días hemos vivido bajo el esquema del miedo, ¿no? Y también, yo también pongo en consideración tanto de la mesa como de los participantes, bueno, aquí lo que hay que poner es como alternativas de solución. La expectativa de todos y el deseo es regresar. ¿Cómo lo haremos? De manera escalada. Sin embargo, en América Latina y particularmente en México, Domingo, vamos días atrás de Europa en cuanto a esta situación de salud. Entonces, por el momento es complicado. Probablemente muchas de mis amigas, de mis maestras, están así como diciendo, pero ¿cómo se les ocurre decir que regresar? Sí, es el deseo de todos regresar, activar la economía, activar las escuelas, tener esta capacidad de estos entornos sociales que nos permiten tener esa condición que es inherente al ser humano, de ser sociable. Sin embargo, de acuerdo a todos lo sabemos todos los que estamos acá, las teorías de Maslow, de cualquier teoría del desarrollo, no necesitamos ser psicólogos ni maestros para saber que lo primero es estar bien tú. Si tú vas a la escuela con miedo, no habrá aprendizajes. Si el padre lleva al niño, el padre va a estar estresado. Entonces, ¿cómo lograr una mediación entre las autoridades, las políticas de gobierno, los deseos de las familias, de los niños y las necesidades de todos, tanto en lo económico como en lo cultural? Entonces, yo creo que sí, el deseo es regresar, pero de una manera muy responsable. Y lo único que yo les quiero compartir para finalizar mi participación es, yo inicié esta plática con una frase que es cómo ser maestra durante la pandemia y no morir en el intento, ¿no? Entonces, bueno, cómo ser maestros ahora en este nuevo regreso y no caer en el intento, porque ahora ya nos acostumbramos a estos nuevos recursos. Teníamos viejos recursos, ahora ya nos acostumbramos a estos nuevos y como decía Tony, nadie vamos a hacer el mismo. Y decía Omaira, hay que reinventarnos, pero de verdad en serio. Y entonces, con todos estos recursos que hemos aprendido, con esa capacidad que siempre hablábamos de los 4 pilares de aprender a convivir, pues bueno, ya me gustó ver al de enfrente en esta pantallita y que estoy diciendo, esa estrategia está bien buena, me la voy a copiar. Y al niño también, ¿no? Y de pronto a un niño que irrumpe en el escenario de la maestra y toma la palabra. Entonces, todo eso bueno que estamos tomando, llevarlo de regreso al aula, incorporarlo y buscar mejores formas para regresar a la escuela con este crecimiento que se note, porque decíamos también en otra reunión con una compañera, con Sandy, cómo van a crecer estos niños que fueron marcados por esta pandemia, porque nosotros lo vivimos ya grandes, como adultos, como maestros, pero los que fueron niños durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron una historia de vida tal que incidió para toda su vida. ¿Cómo va a incidir esta pandemia en los niños que ahora son niños? Y retomando ya nada más lo que decía Omaira, que es bien difícil tener estas medidas de sana distancia en México cuando las escuelas algunas son casas improvisadas, están niño sobre niño, y peor en los adolescentes. Ellos ya vienen en el transporte público, entonces hay muchos elementos en el entorno que hacen que esto se complejice, como decía Tony, que tiene que ver con cuestiones de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo encontrar una solución? Pues confiemos en nuestras autoridades, confiemos en nuestra sociedad, que la misma sociedad está tomando iniciativas a falta de que los gobiernos las tomen, y hagamos esta consulta con quienes están involucrados en esto.
Gracias. Voy a leer unas primeras que ya están algunas valorando, ¿no? Unos televidentes, online videntes, que están aquí visualizando el debate, ¿no? En relación a la temática que saltó sobre el miedo, Ángela Vargas dice que será miedo, pero que nos marca sanidad. O sea que es una interesante valoración. Y por otro lado también, Mariana Obregón nos dice que el docente debe sensibilizarse, saber escuchar a los niños sus miedos para hacer una pandemia de amor. Son, bueno, las primeras valoraciones. Y por cierto, quiero recordar también, ahora para seguir, que hay que recordar que esto es organizado por Atlántico y con la inestimable ayuda y coordinación de Educando, pero también gracias a la colaboración de la librería Lemo. También esa librería histórica aquí de Tenerife. Y bueno, esas son las primeras valoraciones. No sé qué opinan pues, estos comentarios de nuestros oyentes. Yo quería, con respecto a lo que dijeron los compañeros en sus intervenciones anteriores, hay una incertidumbre que invade a todo el mundo, incluso a los que dirigen el país, porque es una situación totalmente nueva y desconcertante. Pero bueno, hay países que van como 10 minutos delante de nosotros y no podemos perderlo de vista. Bien habrá que mandar a alguien o hacerlo por videoconferencia, ya buscarán la forma porque China suspendió las clases en febrero, pero ya 2 meses después volvió a clase. Entonces hay que ir a ver cómo lo han hecho. Por supuesto que China, Japón y otros países no son la realidad española, pero tendríamos que aprovecharnos de las cosas útiles y buenas que hayan tenido para trasladarlo a nuestra realidad. Corea del Sur parece ser que ha sido el país que más eficaz ha llevado esta situación en todos los aspectos. Pues hay que ir, bien por videoconferencia, a copiarnos. Japón también suspendió clases, pero ya regresaron. Los japoneses se caracterizan porque son bastante disciplinados y si le dicen una cosa, pues la cumple. Es decir, Suecia, dije antes también, que no suspendió clases en ningún momento ni paró la actividad comercial, pues hay que ir ahí a aprender de ellos qué han hecho y qué podemos utilizar nosotros en España, en Hispanoamérica, para volver a la tan deseada normalidad. Sí, efectivamente, Tony. Sociedades como las asiáticas nos ganan siempre. O sea, tienen una cosa que se llama disciplina, que nosotros tendremos que aprender a recuperar. Han vuelto, por lo visto, no ha habido grandes caídas nuevamente. En Corea sí ha habido un pequeño rebrote, un cierto rebrote, y están valorando qué hacer. Y si ellos se lo plantearon, nosotros llevamos 2 meses también. Si ellos se lo plantearon, quizás nos ha tocado ahora a nosotros a plantearlo también. Es cierto que a nosotros nos queda un mes de clase, pero en ese mes de clase, en el aula, como planteaba la ministra esta mañana, se pueden hacer ya grandes cosas. A chicos que no tienen las posibilidades informáticas por carecer de medios económicos, de los que ya carecían o que ahora con esta pandemia las han venido por segunda, o sea, en su familia ha habido una entrada de un ERTE en casa, pues esos chicos pueden recibir educación directa en los centros. O sea, para esos casos, a lo mejor estamos hablando de 6 chicos en un aula. También hay otra cosa que hay que mirar, los chicos que están finalizando etapa. Es decir, aquellos chicos que están en cuarto de la ESO ahora, que tienen un paso por delante ahora a un bachillerato. Estoy hablando de nuestra educación en España, ¿no? También tenemos a esos chicos que se presentan a una EBAU el día 1 de julio, de un miércoles a un sábado. Hay muchas cosas que pensar. Y quizás también pensar en cómo volver, pero para pensar cómo volver se piensa y luego se actúa. Ha llegado un momento también de aprender, esto nos ha enseñado, estos 40 días, estos más de 50 días, nos han enseñado a ser más reflexivos. Yo creo que también a los dirigentes les han enseñado, a muchos de ellos, a ser más reflexivos. Tenemos que ser reflexivos, pero tenemos que ser actuantes también. Y ha llegado también un momento a lo mejor de actuar. La OMS publicaba antes de ayer
unas indicaciones para la vuelta a las escuelas. O sea, la OMS está planteando ya también que esto hay que motorizarlo. Me parece que hay muchas cabezas pensantes y pocas actuantes. Ha llegado el momento de actuar. Se plantea el 25 de mayo, la segunda fase. Hay que ver. También es verdad que todo depende de si sanitariamente se puede. Si sanitariamente no se puede, no se ha de volver. Pero si las condiciones sanitarias se dan, ¿por qué no vamos a volver? Y aquí en Canarias, perdona, Domingo, hablabas del 25 de mayo, las decisiones están en las comunidades, ¿no? De lo que se supone que Sí. han hablado hoy. En teoría, estamos a la cabeza del país junto a las Islas Baleares en cuanto a apertura de fases, digámoslo así. ¿Estamos preparados nosotros en lo que acabas de valorar? Y bueno, y a Carolina yo le preguntaría por México cómo está esa situación en su caso, ¿no? Y ahora a continuación se lo decimos, Sí. pero bueno, un poco de la valoración de Canarias como cabeza de lanza de las fases que estamos pasando. En Sí. Canarias estamos esperando, perdón, Carolina, No, adelante, adelante. que en Canarias estamos esperando, esa no es decisión nuestra. Nosotros somos trabajadores de la enseñanza también. Estamos esperando a que la entidad que tiene que decidirlo lo decida. Y asumiremos si se decide que no, ¿no? Pero hay que actuar y no olvidemos olvidar una cosa muy importante. Nunca hay que olvidarse de las películas, de las grandes películas. La enseñanza es una de las mejores películas que ha inventado la historia del hombre, que el protagonista de esta historia de la enseñanza es el alumno. Lo ha sido desde sus inicios y lo sigue siendo hoy. En palabras de Saussure, esa es la realidad. En palabras de Rousseau también lo es. En palabras de una persona como Fernando Savater, nos decía hace poco que cree en la vida, que no debemos de dejar éticamente de creer en la vida. Entonces, si cometemos el peligro de éticamente dejar de creer en la vida, estaremos cometiendo nuevamente, insisto, un alto error. Carolina. Sí, bueno, primero que nada, en México la situación sí vamos unos días atrás, semanas, en cuanto al avance de la pandemia. En cuanto al regreso a las clases, como reitero, pues todos queremos regresar, Domingo, absolutamente todos, desde la economía, por activar los colegios. Yo trabajo para una editorial, promovemos libros, publicaciones, demás, y ¿en dónde vendo libros si no hay escuelas, si no hay niños que consuman estos contenidos? Pero por otro lado, creo que aquí lo importante es que la maestra y la escuela nunca va a ser sustituida por este tipo de dispositivos. Entonces, si nosotros tenemos muy claro esto, tanto el escenario de las clases, como tú bien dices, el ambiente de que los niños aprendan de los otros, de abrazarse y demás, pues creo que eso es insustituible. Entonces, hemos aprendido muchas cosas que llevaremos como nuevas al regreso a clases cuando esto tenga que suceder, y seguramente acataremos las mismas indicaciones tan bien como lo hicimos cuando nos tomó por sorpresa, porque nadie de las maestras ni los maestros en ninguna parte del mundo estábamos preparados, ni la infraestructura, y rebasó a todos los países, primer mundo, tercer mundo. Entonces creo que si nosotros recuperamos todas estas capacidades para el regreso, lo haremos exitosamente en el momento en que se tenga que hacer. Y en México particularmente será gradualmente y por semáforos. Hay entidades, Vela, te comparto, que tienen un semáforo verde en algunos municipios de algunos estados que han tenido bajo índice de contagio, o que incluso afortunadamente creo que al día de hoy habrá algún municipio en algún estado que no tenga un solo contagiado. Entonces, esos municipios son los que podrían ya reiniciar, y algunos que tienen altos índices de contagio, como lo es ahora la Ciudad de México y el Estado de México, y zonas con mucha población que son altamente vulnerables, será complejo. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo, Domingo, en que pues la vida y de los niños como nuestro agente protagónico, o sea, todos los esfuerzos que están haciendo todas las maestras y maestros al día de hoy es por lograr que los niños aprendan. No importa si ponen un pizarrón aquí, viejo, roto, un calendario, lo que tengan de recursos a mano, la sala de nuestras casas es el aula, ¿sí? Lo importante es que los niños
aprendan, ¿no? Y que se sientan acogidos. Y también quiero mencionar, dicho sea de paso, que es muy chistoso, no es lo que me está preguntando Vela, pero que si bien la escuela entró a la casa, también toda la familia entró a nuestras clases. Entonces eso es algo de lo nuevo, ¿no? Que tenemos, eso es como interesante para la reflexión. Gracias. Enseguida le voy a dar la voz a Tony y a Omaira un segundo, porque bueno, nos siguen llegando valoraciones, ¿no?, de nuestros lectores. Zoila Hernández Blanco dice que es importante regresar a clases, sin embargo, no es el momento. Tenemos que cambiar la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje, reinventarnos para lograr alcanzar los objetivos de los programas. También Amanda Gaona de Sosa dice que cree que los alumnos no están del todo preparados para pasar al siguiente curso escolar, como dice el gobierno, sin antes pasar de nuevo por un aula escolar para una última valoración con sus profesores, porque como hay alumnos que se están esforzando para cumplir con todo lo que mandan, habrán también otros que no estarán cumpliendo. Y también Juana Imelda Salazar, en colación con Carolina, está de acuerdo con la maestra Carolina. En México no tenemos suficientes y adecuadas medidas de sanidad para volver a clases, por lo que tendremos que esperar un poco más para volver a las clases. Voy a recordar un momentito el WhatsApp para que también la gente participe por el teléfono. Recuerden, 648-935-920 o por Facebook, como están participando aquí. Y ahora sí, discúlpame Omaira, discúlpame Tony, por favor también valoren esta situación que estamos ahora hablando con Domingo y con Carolina también. Yo hasta ahora lo que me ha llamado muchas cosas la atención, pero la que creo que más nos ha impactado a todos, la importancia de las herramientas tecnológicas para poder llegar al alumno. No debemos dejar que ningún alumno, o por lo menos lo vamos a intentar, se quede desvinculado del proceso educativo. Y hay que llegar bien con herramientas de tipo digital, con el correo ordinario, con grupos de difusión o de WhatsApp. O sea, hay que hacer lo que sea para intentar que ninguno se quede fuera de juego. Pero sobre todo ha habido una gran conciencia en los profesores y las profesoras de la importancia de las herramientas tecnológicas que muchos usábamos, pero a un 20%, y de repente nos hemos visto que nos hemos tenido que poner al más del 50%, y cuanto más porcentaje mejor. Esa es una de las cosas que me queda bastante claro. Y luego la familia se ha metido en la escuela, le guste o no, se pasó de la escuela de las 5 horas a la de 10 horas. Y es constante. Yo el contacto que tengo con las madres, he tenido más contacto con las madres y los padres en este confinamiento que durante todos los 36 años de mi vida escolar. Es un contacto casi de diario, cada 2 días, algo que nunca se había dado antes. Con esto no estoy reivindicando la escuela online para siempre, ¿vale? Pero que es curioso y hay que sacar un montón de valoraciones y de situaciones que nos ayuden a mejorar, y tal vez habrá que reinventar la profesión docente, porque si se ha llegado a muchas casas, los niños avanzan, hay que buscar la herramienta necesaria para los que no han podido estar conectados, pero a lo mejor también la escuela debe reinventarse, abandonar definitivamente la pizarra y la tiza. Mayra. Yo estoy un poco con Tony, ¿no? Yo creo que, como bien dice, debemos reinventarnos. Ya llevamos muchos años hablando de la competencia digital, de que es importante introducir la competencia digital. Algunos habíamos hecho algunos intentos, yo diría que un poco a media de introducirla, y no le habíamos dado quizás la importancia que en nuestra actualidad tiene. Creo que es ahora, cuando llegan momentos como este, cuando realmente paramos a pensar en seco la importancia real, ¿no? de saber utilizar un ordenador y de trabajar desde tempranas edades con un correo electrónico, por ejemplo. De que es importante trabajar en todas las etapas, no solamente en las etapas más adultas, todo este tipo de cosas, y que incluso desde muy pequeños, desde los 3 años, yo me atrevería a enseñarles el cómo hacerlo. Utilizando otras técnicas, tal vez, igual haciendo a la familia más partícipe de dentro de las aulas, desde esa competencia, pero sí es verdad que creo que debemos reinventarnos. Creo que todo lo que hemos hablado
a mí por lo menos me lleva a pensar que ya la escuela no será igual, que siempre lo digital ahora ya no es que tome terreno ni le coma terreno al resto, pero sí es verdad que creo que será mucho más importante de lo que hasta ahora ha sido, y que realmente todo esto nos ha llevado a darnos cuenta de la importancia real, ¿vale? Es verdad que creo que nuestros gobiernos deberían invertir mucho más en tecnología. Creo que no estamos al día. Por lo menos esto es lo que a mí me ha generado, ¿no? Viendo todo lo que ha pasado en la crisis. Hay muchas familias de Canarias que se han quedado, y de toda España, e incluso de México, porque ya lo hemos hablado, ¿verdad, Carolina?, en otras ocasiones, que están sin recursos digitales. Creo que los gobiernos del mundo entero deberían invertir en tecnología, y deberíamos hacerla más presente, ¿vale? Como una necesidad y como algo que nos ayuda también a avanzar, ¿vale? Y creo que también el profesorado debe seguir y seguir y seguir buscando fórmulas, porque no es lo mismo enseñar en un aula que enseñar desde casa. Y eso creo que, no sé si mis compañeros están de acuerdo, no solamente por tiempo, sino también por recursos y por muchas cosas. Creo que tenemos que hacer una enseñanza de calidad en el aula y una enseñanza de calidad desde casa. Y eso los gobiernos tienen que tenerlo presente, porque no es solo enseñarnos a usar una plataforma, es también ayudarnos a invertir en recursos para poder hacer algo de verdad de calidad. No es lo mismo si yo apago un foco que si tengo 3. No es lo mismo si tengo un portátil que si estoy conectada con una tablet, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que es importante, ¿no? Importante también la conciliación familiar. Son cosas que yo dejo ahí y para que mis compañeros también puedan intervenir, ¿no? Me parece que es importante que también los gobiernos tengan presente que los profesores también somos padres y madres de familia, y que debe existir una conciliación familiar, y que todo esto nos ha llevado a trabajar a lo mejor en casa muchas más horas por la falta de recursos, por la falta de quizás de conocimiento digital, y invirtiendo muchas horas de esa conciliación familiar. Lo dejo ahí para seguir interviniendo los demás. No sé Carolina, qué piensas. durante tu intervención pedíamos... Sí, estoy como los niños, con mi dedito. En digital y en físico, gracias. Perdón, Domingo, te robé la palabra, ¿eh? No. Para que hablara y como mexicana no suelto el micrófono. Okay. Tenemos que hablar, venga, va. Bueno, me encantó lo que dijo Mayra y me llama la atención y además que vean la emoción de participar en este tipo de foros, México, España, y con todas mis maestras y mis amigos acá atrás, está increíble. Entonces decía Mayra, que los niños pequeñitos ahora tienen una cuenta de correo. En el contexto en el que yo trabajo todos los días, trabajamos también con tecnología para niños. Y a veces son papás que están reacios o que estaban un poco escépticos de que el niño usara aplicaciones o que tuviera un dispositivo y tal. Y finalmente, ante este escenario, los papás tuvieron que abrirles una cuenta de correo a los niños, porque si no, iban a tener que usar la de ellos. Entonces, en algún momento yo platicaba también con Tony, que decíamos, ¿cuándo la educación va a cambiar? Tenemos 300 años con el mismo modelo educativo. Y entonces él tiene una anécdota que nos cuenta de que si a ti te gustaría que te curaran como te curaban hace 300 años. Y también por ahí platicábamos de que si un doctor que se durmió hace 100 años y despierta ahora y se encuentra con toda esa tecnología que tiene, pues no sabemos, pero probablemente sabría que es un respirador diferente, pero que es un respirador. Y a lo mejor no sabría exactamente qué hacer. Si un maestro que se durmió hace 100 años y despierta en este contexto y ve a sus alumnos, tendría los mismos recursos y haría lo mismo que hacía hace 100 años, ¿no? Entonces, creo que nos llegó la oportunidad, dentro de toda esta cosa tan dramática, nos llegó una situación inédita de que cambiamos. Ya no hay que reinventarse, como dice Mayra, ya estamos reinventados. Lo que hay que hacer es complementarnos con esta tecnología. O sea, ya no hubo manera. La letra con sangre entró, ¿sí? Las estrategias, que si bien no es una educación online, porque de pronto también yo escucho que ahora las maestras muy orgullosas, eso me da mucho gusto, dicen, yo soy ya maestra online, ¿no? Yo soy, pues es un híbrido que tuvimos que implementar y que adaptarnos. Y por último, las frases que he escuchado, como para pasar a otro tema, que quisiera compartir de todas las maestras que nos comparten en el día a día y los compañeros,
es no paro todo el día en la pantalla, yo recojo un poco todo lo que me han dicho y cómo hemos sabido resolver y cómo hemos ido adaptándonos poco a poco. Es que no paro todo el día, trabajo ahora solo mediodía. Yo digo, ¿cómo mediodía? Y me dicen, sí, de las 7 a las 7, o sea, 12 horas, ¿no? Entonces ese es el trabajo, como decía Omar y Tony, de casi 12 horas al día. No traje mis cosas del colegio, entonces eso también, nos faltan esos recursos, pero inventamos otros. El que es maestro es buen maestro, el que tiene el conocimiento disciplinar va a hacerse llegar de los recursos didácticos, ¿no? No entiendo nada del Classroom, decía Tony, ahora todas somos Classroom, todas somos Zoom. ¿Qué te gusta? Un fin de semana. Entonces, eso estuvo increíble, porque no hubo opción, fue una necesidad, ¿no? Y el no tener a lo mejor una computadora, no puedo con los papás, estoy rebasada, ha pasado a que me comparte fulanita y lo bajo hoy mismo porque mañana tengo que trabajarlo. Entonces, creo que esta reflexión de que decía Omaira, estoy de acuerdo con ellas, hay que reinventarse, pero el contexto mismo, como en otras épocas de la humanidad, los llevó a tener un nuevo ideal pedagógico, un nuevo rol del docente y nuevos estudiantes con nuevas necesidades, que estoy segura que ni los más chiquitos ni los más grandes, cuando lleguen a la escuela, van a querer nada de lo mismo. Y te van a decir, maestra, la tarea mándamela por WhatsApp, que yo ahí se la voy a hacer llegar, ¿no? Entonces, esto es como la parte que me gusta de todo este aprendizaje que ha sido tan dramático y tan forzado a la vez. Efectivamente. Carolina, estamos en una educación del siglo XXI, a la que no le podemos dar la espalda. Yo en eso difiero un poquito. Yo creo que sí estábamos ya en una educación del siglo XXI. Lo que sucede es que no lo habíamos creído. Era como un complemento más a lo que sabemos hacer. Nosotros sabemos dar clase en un aula. Íbamos a cursos, recibíamos formación, nos reciclábamos y metíamos, como decimos nosotros, en la mochila. En la maleta llevábamos un montón de cosas nuevas, pero como sabíamos hacer lo otro perfectamente, aquello lo tenemos, pero mientras me funcione este coche, el coche de toda la vida, ¿para qué voy a usar el nuevo? Pues resulta que ahora, dadas las circunstancias que nos hemos visto, en que hemos de usar el nuevo. Y yo creo que hemos hecho un buen papel. 50 días, casi 60, con muchas complicaciones. Y creo que hay que felicitar a las tres patas del taburete. Una, evidentemente, es la principal, que con esa se cae todo, si la quita, que es el alumno. Hay que felicitar también a la familia, porque ha estado siempre ahí, ante las adversidades, muchos con una situación digna para seguir adelante, sin problemas ninguno, algunos, y otros con muchos problemas, hasta económicos. Y luego, pues, nos tendríamos que autofelicitar a nosotros si se presta, si no, no pasa nada. La cuestión es la siguiente. He dejado ahí caer lo de la economía nuevamente, y lo he hecho porque estamos hablando de la economía familiar. Sí ha sido tocada. Y resulta que nos damos cuenta ahora de que tenemos pobres. Los teníamos ya teníamos pobres. Lo que pasa es que son más. ¿Vamos a dejar que nuestra sociedad se empobrezca? ¿Paralizamos la economía y nuestra sociedad se empobrece? Es que hay cosas que hay que plantearse. Y esa sociedad que ahora es nuestra va a ser en 10, 15, 20 años de estos alumnos. Va a ser su sociedad. Es la que van a heredar de nosotros. Ha llegado el momento del cambio, que siempre se habla de cambio, de que todo va a cambiar. Es el momento del cambio. O cogemos el cambio, o el cambio nos coge a nosotros. La elección es sencilla. Entonces, seguramente, en un mes estaremos hablando de otra cosa. Yo soy, aunque soy una persona bastante estricta, bastante encajonada, suelo ser positivo, suelo tener fe. Y yo tengo fe en esas tres patas del taburete. De la educación me refiero. En el alumno, tengo mucha fe en nuestros chicos, aunque luego nos dan muchas veces problemas, pero para eso están. Son chicos. Los adultos somos nosotros.
para resolvérselo. Tengo fe en las familias, que son maravillosas. Es increíble que hayamos vuelto a hablar de la familia, que era una palabra en desuso. Parecía que no existía. Hemos vuelto a hablar de la familia. Es otra cosa positiva. Y tengo fe en nosotros, los docentes, los educadores. Como nos dicen los chicos, profe, son unos valientes, ¿eh? Porque usted no se pinte mucho de un domingo de ordenador, no sabía mucho usted. Y es verdad, es verdad. De informática no sabíamos tanto. Y ahora resulta que hemos demostrado que tenemos una competencia digital que le pedíamos a ellos. Pues, sigamos adelante, positivamente. Y yo lanzo ahora una pregunta. No sé, ¿tenemos preguntas ahí, compañera Vega? Tengo que estar preparando para terminar, Pues porque ya han llegado vamos. una batería de Lleva la segunda, pero valoraciones. venga, somos tuyos. Voy a hacer una batería rápida de valoraciones. Zoila dice que de todas estas temáticas. Zoila recuerda que la realidad mexicana presenta sus paradigmas de educación seriamente complicados, sobre todo por el conflicto emocional que se siente en las familias, la economía de esta y su limitado horizonte cultural, y que ello limita seriamente el abordaje al conocimiento de los alumnos. Elisa de Palomares dice que es conveniente buscar la dirección de los aprendizajes significativos, lo relevante, y complementar esa enseñanza con emoción y alegría al ver al maestro desde otra perspectiva, crear, imaginar, reinventar y conectar con padres y alumnos. Transforma la educación desde la comunión, buscándolo juntos y en unión. Dora Elia Bustos dice que la disposición de los recursos tecnológicos y de conectividad debe ser una responsabilidad compartida entre el docente y la Secretaría de Educación. Los gastos no pueden ser sustentados por los docentes. Isela Galván dice que la necesidad nos ha hecho desprender y solucionar, y de una manera rápida. Y ahora domingo aquí, por cierto, también por WhatsApp nos llega una valoración de Marga. Hay que tener en cuenta que en el regreso al aula hay que crear espacios para que el alumnado pueda verbalizar sus miedos, sus inquietudes, la nueva situación familiar. El profesorado se debe preparar para ser empáticos, dar luz y acompañar. Si la escuela no va a ser lo mismo, el alumnado tampoco lo es. Y también recuerda que opina que la brecha digital es un problema que los docentes nos hemos encontrado en esta cuarentena. Y ahora, domingo, sí, llegan las dos preguntitas. Las voy a leer las dos y ya si quieres las valoran, las recuerdan. Una de Sergio pregunta: ¿les parece buena idea empezar con un 50% de presencial y un 50% virtual el comienzo del próximo curso? ¿Lo ven viable? Y por otro lado, Emilio pregunta si es cierto que se descartan la apertura de guarderías en este curso. Bueno, no sé quién... ¿Quién empieza? ¿Quién es el atrevido? ¿Quién es atrevido? Pues empezamos por la primera, si es Tony o Mayra, si es viable el 50-50. Sí, con respecto a eso, es un dato que cualquiera, lo que uno vaya a decir es simplemente creencias de tipo personal. Yo pienso que eso tiene que estar basado en datos científicos, no en lo que opine Juan o María. Le corresponde a los responsables sanitarios tomar esas decisiones y darnos esa orientación. Lo que uno pueda decir es una simple opinión, o sea, ¿y por qué el 50 y el 50 y no el 40 y el 60? O sea que eso hay que llevarlo a datos científicos y que sean ellos quienes nos digan si se puede, no se puede, le corresponde a ellos. Y con respecto a la otra pregunta, si me la recuerdas, Vela. Sí, sí es cierto que se descartan la apertura de guarderías en este curso. Es una temática que la verdad es que, bueno, como todo el proceso del confinamiento genera muchas dudas. Es un debate ahí que tienen los responsables políticos que les corresponde a ellos. O sea, por lo que antes se hablaba, ¿no? O sea, si se insiste mucho en el distanciamiento, en el guardar la distancia con respecto al otro, pues imagínate con niños pequeños que rápidamente van a jugar y abrazar. Lo que es curioso que se insiste mucho en eso, pero después en los aviones no, porque han empezado a volar y han venido llenos como siempre. Pero bueno, ahí lo dejo yo para quien le corresponda, para escuchar la opinión de los otros compañeros. No sé si Omaire también quería aportar algo. Yo añadir, Vela, simplemente una cosa a lo que Tony ha dicho. Es verdad que sin duda es sanidad, los organismos sanitarios y los científicos quienes nos tienen que marcar las cantidades y todo ese tipo de cosas, pero es verdad que también hay que tener presente que ese 50-50, por ejemplo, como plantean, también tiene que ver mucho con las etapas. Creo que las etapas educativas
hay que tenerlas presentes, que no es lo mismo un 50%, un 50-50 en bachiller que un 50-50 en educación infantil. O sea, creo que habría que tenerlo muy en cuenta y presente. ¿Vale? Y en cuanto a las guarderías, pues reitero lo mismo que ha dicho Antonio Martín. Yo, por mi parte, es una opinión mía, yo el 50% y el 50%, si me aseguran que las condiciones para el conocimiento van a ser las mismas, que esas las ponemos nosotros, por lo tanto, entiendo que van a ser seguras. El alumno va a seguir recibiendo el mismo aprendizaje en un 50% online y en clase ese día, o un 50% online en su casa y el 50% de presencial en clase, y la calidad del conocimiento va a ser la misma. Eso por una parte, pero esa parte la tengo segura, es la parte que queremos nosotros, que es lo que aportamos nosotros todos los días. La otra parte es la sanitaria. Si a mí me aseguran que con un 50% incluso se favorece más el que sanitariamente se proteja al alumnado y se proteja al profesorado y al todo el ente administrativo del centro, que no hay que olvidarlo, hay compañeros que trabajan en administración, todavía mejor. Yo les voy a dar un ejemplo. Se habla de Lavao. Hace 2 semanas, Atlántico Hoy, por ejemplo, fue puntera en salida, fue el primer medio que publicó que estaba sondeándose la utilización del recinto ferial de Tenerife para la celebración de la EBAU en el mes de julio, por lo pronto. El día 1, 2, 3 y 4. 4 días, que es una de las salidas que da la COEBAU, que dice que ha de celebrarse esta vez en 4 días para distanciar la presencia de alumnos. Estamos hablando de 5.000 alumnos en 4 días. Distanciarlos, ¿no? Y luego utilizar muchos recintos, o como nosotros utilizar el recinto ferial. Estamos hablando de una doble seguridad. Por lo tanto, estamos hablando de separar en 50% o en 25%, lo que se separase en esas circunstancias, porque hay 4 días a utilizar. Por lo tanto, se está buscando seguridad. Imagino que si se da este tipo de propuestas que nos han lanzado en esa pregunta, será porque se busca más seguridad. Como si hay que separarlos en 25, 25, 25 y 25%, pero habrá que empezar de alguna manera. Eso por un lado. Y lo de las guarderías, pues, lo uno a lo mismo también. Si los padres no tienen dónde dejar a los niños, tendrán que reinventarse las guarderías, no los padres. Quiero decir, es decir, pues a lo mejor hay que hacer guarderías con más personal, no sé. Habrá que reinventarlo todo. Estamos hablando de reinventar o paralizar. O quizás, perdón Domingo que te interrumpa, o quizás habría que también estudiar otras formas de conciliación familiar. Tú eres especialista en eso. En otros países, la primera infancia es criada por la familia y es uno de los miembros de la familia quien está mucho más tiempo en casa. Entonces, quizás tenemos que pensar también en esa parte, si queremos que nuestro sistema avance y también que todo vuelva a una normalidad, quizás tendremos que pensar un poco en esa conciliación familiar, pero no con el hecho simplemente de que uno de los miembros se quede, sino que los propios profesores tendremos que estar presentes en esa parte que se queda en casa. ¿Vale? Habría que estudiar muy bien esa situación y hacer una educación quizás online, no solamente con el alumnado, sino también con los padres, porque los padres, algunos son profesores, pero no todos. Sí, para que eso sea efectivo, tendremos que tener una formación con esa familia. Tendremos que reinventar, al fin y al cabo, Mayra, estoy contigo, la sociedad. O sea, lo que pasa es que no podemos estar 50 días más pensando en cómo la vamos a reinventar. No. Yo imagino que las mentes pensantes están trabajando. No podemos esperar mucho más. La sociedad... Es que además estamos hablando no de España, de México, pero es que estamos hablando de muchos otros países. La sociedad está paralizada. Incluso desde el punto de vista filosófico, hemos
hemos vuelto otra vez al protoindividuo. Se nos estuvo recluido 50 días y se nos dijo, hoy puedes salir, y se han hecho disparates. Y eso es parte de educación también. Educación adulta, pero es educación. Son situaciones que hay que analizar también. La sociedad latina no está para nada, pero para nada, metida en un mundo de la conciencia. Somos muy inconscientes. Y a lo mejor ha llegado también a reinventar eso, al momento de reinventar, de que a nuestros alumnos tenemos que hacerles conscientes de las situaciones. No sé si me explico. Estamos hablando de conciencia. Hemos visto mucha inconsciencia estos días en la calle. Por lo tanto, otra cosa que hay que reinventar. Además de reinventar la conciliación familiar, la conciencia humana. China es más consciente que nosotros, claro. Ellos trabajan mucho más en el interior. Nosotros estamos pensando, o alguien piensa que hay que quitar la religión, y la filosofía también. Quitemos las humanidades. O sea, es que ha llegado el momento quizás de analizar y de reinventarse. ¿Qué haríamos nosotros en esta crisis si no hubiéramos tenido al arte presente? ¿Qué haría el ser humano para poder llegar un poco adentro? Lo agradezco mucho. Sin un libro para leer, sin un músico para que nos toque en redes o que nos pongamos que lo pongamos en la radio. ¿Qué haríamos sin un pincel, simplemente? Yo creo que esta crisis no hubiera sido tan hacia adentro, que es realmente lo que una crisis nos lleva, ¿no? A lo que el camino final o el principio del camino, tal vez, es empezar por dentro, porque la crisis nos ha hecho parar a todos, pero parar en seco. Y sin esas herramientas creo que muchos de nosotros no lo hubiéramos superado, o quizás ninguno. Por lo menos no nos hubiéramos puesto a reinventar y a poder hacer. No lo sé, es lo que yo creo, ¿no? Yo quiero recordar en lo del arte, Omaira, de que una de las cosas también que se ha hecho en confinamiento, que se ha hecho viral en las redes, es lo de la imitación de cuadros. O sea, de cuadros famosos que familias o personas pues se visten en casa con lo que tengan y bueno, intentan reproducir los cuadros de la manera más fidedigna. Y es otra parte del arte también, hay que liberar la creatividad de las personas en confinamiento. O sea, apoyo esa práctica. Se está haciendo verdaderas virguerías en cuanto al arte en general. O sea, yo he visto a familias que jamás en mi vida pensé que existían, haciendo cosas tan increíbles como el compartir un proyecto de trabajo con sus hijos, vistiéndose desde, no sé, desde maceteros a cuadros de Picasso, a millones de cosas. O sea, me parece que lo que se ha hecho con la familia, lo que las familias están aportando también desde el arte a esta crisis es increíble. O sea, yo no sé lo que ustedes creen, pero yo creo que están haciendo... Ya que lo dices, un segundito nada más, te voy a dar voy a situar algo que ha ocurrido hace unos días. Estamos celebrando mes de mayo, mes de las cruces. Bueno, pues el arciprestajo de Santa Cruz propuso una idea a los colegios desde la asignatura de religión o desde cualquier asignatura de historia, de filosofía, las propias tutorías, en incitar a que los niños hiciesen con lo que tenían en casa, porque todavía no se podía salir, con lo que tuviesen en casa, y tampoco se quería ocasionar un gasto, con lo que tuviesen en casa, como no iba a haber exposición de cruces en la calle, en ningún lado, porque no se podía, con lo que se hiciese una cruz. Vamos, en nuestro centro, por ejemplo, pasaron a 200 y pico cruces que los niños enviaron su foto de la cruz que habían hecho, muchos la pusieron en la ventana, otros en la terraza, jardín, dentro de la habitación, en el salón de casa. Hay imaginación, evidentemente. Lo abstracto no ha muerto. Carolina, que también querías ahí aportar. Estoy aquí, gracias. Le veo la cara de tristeza a Domingo de decir, ¿cómo? ¿Cuándo vamos a regresar? Y me da mucha pena. Domingo, seguramente vamos a regresar.
regresar, porque eso es lo que queremos todos, seguramente, y me encantaría que sea tan pronto como ya lo deseas, eso es lo que queremos todos. Pero mientras esto sucede, solo quiero compartirles igualmente otra reflexión, que la tecnología ha estado ahí siempre, pero nosotros los maestros teníamos nuestras formas seguras de enseñar, y ahora ahí están, y los niños fueron los que nos enseñaron. Entonces, no siempre el que enseña es el que cree que lo sabe todo, son también nuestros alumnos, los niños y la familia. Bien, ¿no? Y por otro lado, veo tu preocupación y veo la preocupación de muchísimas maestras, porque eso lo escuché. Yo trabajo con maestras. Como pedagoga, mi trabajo es, por supuesto, doy clases enseñando a maestras, a alumnos, pero mi trabajo más fundamental, más que trabajar con niños, es trabajar con las maestras en herramientas y estrategias didácticas. Entonces, la constante es justamente esa preocupación de decir, ¿y mis contenidos? ¿Y no me va a dar tiempo de ver esto ahora? Y se perdió esto, y cómo vamos a evaluar, y cómo es tal. Y ahorita, eso no lo había pensado hasta ahorita que escuché a Domingo, que probablemente se perdieron unos tiempos muy valiosos en cuanto a, pues ya tenemos dosificado todo el año, ¿no? Tenemos todo planeado, la agenda, las efemérides, las fechas que hay que festejar, el Día de la Madre, acá en México particularmente, que es súper importante, todo eso. Sin embargo, ¿qué fue todo lo que no aprendimos dentro de un currículum no explícito? Como puede ser esto que está diciendo Mayra. Desde el arte, desde que el papá ni nunca le leía al niño un cuento, hasta los mayores que se atrevieron a enseñarnos a los papás a usar Netflix, a usar TikTok, a grabar videos, a usar Classroom. Entonces, todo esto que se aprendió en un currículum no explícito, que estaba al margen del currículum escrito, de los programas y de tal, son aprendizajes que los van a llevar para toda la vida. Y por otro lado, también se me hace interesante al ver la preocupación de Domingo en la parte de cómo vamos a reactivar todo esto, es cómo lo miran los niños, cómo lo miran los adolescentes, cómo lo miran los universitarios, porque nosotros lo vivimos desde adultos, desde padres, desde proveedores, desde tal, y a lo mejor es como cuando los papás les preguntan a los niños, papá, ¿y cómo nacen los niños? Y sale la mamá o el papá con todo un escenario ahí médico, y el niño le dice, solo quería saber si nacen con pelo o sin pelo. Y entonces, tal vez para nuestros niños y para nuestros estudiantes, este regreso va a ser mucho más fácil que para nosotros, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo que decir hay que tomar el cambio y no el cambio a nosotros, pero también hay veces hay que adaptarse y hay que fluir con base a lo que va transcurriendo, porque si no ponemos más resistencia, ¿no? Entonces, y por último, en México la diferencia sociocultural, socioeconómica y de usos y costumbres es tremenda, como en cualquier país del mundo. Sin embargo, México pues, es un país en desarrollo, en vías de desarrollo, es una economía emergente, es un país del tercer mundo. Entonces las diferencias son tremendas, no solo a nivel de los estados y las ciudades, sino de una alcaldía a otra, de una colonia a otra. Entonces, yo te puedo hablar de la escuela pública y privada, tiene grandes diferencias de infraestructura, de salarios en los maestros, de condiciones para los niños, para acceder a la educación rural, la educación de niños que no tienen acceso ni siquiera a una televisión. Entonces, sería muy ideal de mi parte decir, ay, qué bonito que todos los maestros nos reímos ahora de nuestros errores al usar la tecnología, pero no es así, no es solo eso. En México de verdad hay situaciones muy dramáticas en cuanto a que no hay acceso a la educación, ni siquiera en condiciones normales. El acceso ahora es muchísimo más difícil, mucho más dramático, pero yo me quedo con esto, que el aprendizaje que nos llevamos todos, es mucho mayor, tan grande como el desarrollo de nuestras habilidades de inteligencia emocional, de cómo resolver. Ahora los mismos niños resuelven problemas desde casa, aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer quehaceres, aprendieron a convivir. Nosotros mismos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con todos hemos aprendido de todo, y a reírnos aún de nosotros. Entonces creo que si se perdieron tiempos, son solo eso, son contenidos que tal vez la otra parte del aprendizaje es toda esta capacidad que hemos desarrollado de implementar tecnologías, de implementar recursos, y de que el ser humano es un ser que socializa y que aprende inherentemente, y que aprenderemos a esta nueva normalidad que tenemos, y que el regreso pues es inminente, necesario e impostergable. ¿Cuándo? Como dice Tony, pues no lo sabemos y no nos corresponde a nosotros. Lo que sí nos corresponde es que ya nadie somos los mismos, ni podemos ni debemos.
Bueno, compañeros, ahora no les va a gustar lo que tengo que escuchar, pero hay que empezar a ir echando el cierre ya. Ahora voy contigo, Tony, que seguro que también tendrás que valorarlo. Hilamos una última valoración con una valoración individual también de lo que es el debate. Voy a leer las últimas valoraciones que nos han llegado por el Facebook. Por ejemplo, Susonica de Plan, ese es su nombre en Facebook, dice que disposición del personal docente para trabajar de manera virtual y desde casa la hay. Lo que no hay son condiciones, ya que en todo el país hay condiciones de vida muy particulares. Además, que no todo el alumnado tiene acceso a un ordenador, teléfono, celular inteligente, ya que muchos viven al día. Y tristemente, se tiene que decir, prefieren pensar en que van a comer por la tarde o mañana que pensar en la escuela. Y también, por último, Mónica Benítez dice que la diferencia social y económica en México es inmensa y se ha visto quién de los maestros tiene verdadera vocación. Esto ha complicado mucho la situación, sin embargo, algo que aplaudo y comparto con Domingo es que los niños y adolescentes han sido muy conscientes de la situación. Pues con estas valoraciones, chicos, vamos a empezar la ronda ahora por Tony Martín para valorar un poco lo que ha sido el debate, un cierre y bueno, también que añada su opinión en esta última ronda que hubo de comentarios, que falta un poco también por opinar. Yo, bueno, si me lo permite, Vela, ya paso directamente al cierre de mi parte. Por supuesto, vamos para allá. Sí, pues nada, decir, los alumnos quieren volver a la escuela, ¿eh? Cuando yo tengo más contacto con los míos, dice, trabajamos más ahora que cuando estamos en el colegio, ¿eh? Hay madres que se han tomado muy en serio el papel de la maestra, de la madre supervisora, y bueno, ha mejorado los hijos una barbaridad. Cuidado, no estoy reivindicando que no volvamos a la escuela física, ¿eh? Pero hay niños que están deseando volver porque han trabajado, vamos, como nunca. Luego, otra lección es que nos vamos a acostumbrar a saber seleccionar las herramientas tecnológicas más eficaces, más adecuadas, ¿no? Porque a mí con esta plataforma no me llegaba, porque yo utilicé el Dropbox, no, pero es importante ir seleccionando y escuchando las experiencias de otros para ir con las más adecuadas. La escuela, tercero, son 5. Tercera, la escuela debe llevar paz y tranquilidad a la familia. No debemos ser un elemento de agobio, de sobrecarga y de ansiedad. Debemos llevar tranquilidad. Si no se puede entregar el trabajo el viernes, que se entregue cuando se pueda. Mamá y papá son los que saben la situación de la casa. Yo empecé en el año 84 de maestro y me tocó vivir el SIDA, que incluso después hasta cambió de nombre, VIH. Y era una situación tensa en las escuelas. Uy, y si un niño que tiene el SIDA y toca un bolígrafo y después otro niño lo toca, se vivía tensión. Actualmente ya ni se oye hablar del VIH. Parece que desapareció y no desapareció, ahí está, convivimos con él. Y para despedirme me ha tocado vivir una nueva pandemia. Si yo sale todo bien, me voy a jubilar este año y me ha tocado irme con otra pandemia de las buenas, el coronavirus. Creo que cuanto antes se deje de hablar de él, ahora es imposible, pero cuanto antes se deje de hablar de él, será bueno, porque se irá que ya nos hemos acostumbrado a vivir con él, como ha pasado, por ejemplo, con el SIDA, con la gripe A, que ya nadie habla, y entonces cuando ya no hablemos del coronavirus será algo bueno porque ya nos habremos acostumbrado a vivir con él. Y por último y acabo, tanto que hemos oído hablar y la evaluación y si el niño pasa de curso, eso no es importante, que pasen todos. La vida sitúa a cada uno en su sitio. No es importante la evaluación, es importante sobrevivir, porque estamos viviendo una situación dura donde estamos hablando de que se pierde la vida, que te mueres. Y una vez muerto, no hay nada que hacer. Entonces, lo importante es sobrevivir. Y ya con el tiempo, está julio, está agosto, está septiembre y está los demás meses para ir mejorando e irnos reconstruyendo. ¿De acuerdo? Entonces, acabo con ese mensaje. No es importante la evaluación, sino es importante sobrevivir. Y muchas gracias por darme la posibilidad de participar en este interesantísimo debate. A ti, Vela, y a Atlántico hoy. Muchísimas gracias a ti, Tony, por supuesto, por tus palabras y bueno, por tu participación. Y ahora, bueno, vamos a ir con Omaira, por ejemplo. Si quieres echar un cierre, Omaira, por favor, te escuchamos. Yo quiero echar un cierre de los míos. De los tuyos. Que quien me conoce ya sabe que es con alguna lectura interesante. Entonces, no sé si darle paso a mis compañeros
y yo cerrar al final, como suelo hacerlo, con alguna lectura interesante. No sé qué les No me parece. imagino que tus compañeros te contradigan. No sé si, No, pues nada. Carolina, si quieres, te podemos escuchar a ti ahora. Ok, pues igual como dice Tony, ya queremos dejar de hablar de los pandémicos, de la pandemia. Primero que nada, agradecer a Atlántico hoy, particularmente a Domingo, que nos ha abierto este foro increíble. Muchísimas gracias, Domingo, que se repita, que haya muchas experiencias de este tipo. Bela, la excelente guía que nos has dado, Addison, y por supuesto a Sergio, el director y fundador de este diario, por la maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias. Y pues somos maestros pandémicos. ¿Cómo es eso? Que nos hacemos virales y que todo esto positivo lo vamos a llevar a todos lados. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Que tengas todavía por delante un buen día, que aún te quedan horas. Sí, mucho para el almuerzo, como dicen Vale, ustedes. buen provecho. Ya me lo gané. Domingo. Gracias igualmente a tus órdenes. Yo, querido compañero y querido compañero periodista y queridos compañeros docentes, Omaira, Carolina y Tony, y todos esos que nos están ahora mismo siguiendo a través de las redes e internet, decirles que yo quiero cerrar, pero yo quiero cerrar esas ventanas que abrimos para el día 14 de marzo, comenzar a educar de una manera que no está, en la que no, hacia la que no estábamos tan habituados en llevar a cabo. Quiero cerrar esa ventana cuando podamos, cuando se den las condiciones para hacerlo. Si hay que hacerlo por etapas, será por etapas, pero las ventanas esas hay que cerrarlas. Y hay que volver a abrir la gran ventana de la educación, la gran ventana de la vida, porque educar es vivir, al fin y al cabo. El niño no solo se educa en las 6 horas de clase que tiene diarias, sino se educa también en casa. En casa aprende muchas cosas. Y abrir esa ventana significará entrar en un mundo nuevo apasionante. Porque si la enseñanza ya es apasionante en sí, imagínense ahora con este hándicap que Tony nos hablaba antes de otra nueva pandemia que él ha vivido y que todos estamos viviendo. Y son momentos al final históricos. Para algunos han terminado porque ha habido muchas muertes en España, hay que recordarlas también. En España son más de 27.000 muertes y hay que rendir también un recuerdo a esas personas. Pero son muchas vidas las que se han salvado. ¿Y por qué se han salvado esas vidas? Pues porque tenemos unos profesionales que se educaron en España, que se educaron en nuestras aulas, grandes profesionales. Tenemos también unos grandes docentes que estudiaron en España, en las escuelas españolas. Y ahora nos toca a nosotros seguir, como ha dicho Tony, seguir cuando sea, pero seguir educando, que es lo más bonito que hay, educar. Gracias Atlántico Hoy, gracias a los compañeros por haber venido y estado y ser, es lo más importante, ser, y gracias al equipo de Redacción Atlántico, que son un equipo envidiable. Yo que soy un hombre de redacción también, les felicito, chicos, adelante. Muchas gracias a ti, Domingo. Gracias a nuestros televidenternautas. Sí. Muchas gracias por estar ahí. Ya nos ayudará la RAE en algún momento. Sin ustedes esto sería imposible. Pues muchas gracias, Domingo, de verdad, por tus palabras y bueno, por también ser parte clave de que haya salido este encuentro súper interesante. Y ahora sea así, Omaira, te escuchamos. Bueno, yo primero agradecer a Educando, agradecer por supuesto a atlántico.com, a Domingo y al término ese que yo lo apunté porque me ha encantado, online vidente, que mi amigo Tony Martín señalaba por ahí. Me gustaría también hacer referencia, para cerrar, creo que lo hemos hablado durante todo el debate, de que la importancia del camino es realmente lo que nos lleva, ¿no?, a conseguir un objetivo final. Pero realmente creo que es importante, como bien dice Itaca en ese poema famoso de Constantino Cavafy, que no voy a leer, voy a leer otra cosa, que es importante, ¿no?, tener presente ese camino. Y creo que en épocas como esta no solamente
nuestro profesorado, sino también nuestras familias y nuestro alumnado debe tener presente, ¿no? Esa conciencia de la que hablaba Domingo. Y luego yo quería terminar haciendo alusión a un pequeño poema o texto que encuentro dentro de un libro del que yo les hablaba al principio, de mi querido Antonio Rodríguez, que no le he pedido permiso, así que lo tengo que enseñar. Este libro se llama Educa Emoción, es la escuela del corazón, de la que me siento realmente parte. Y quiero acabar, porque creo que estas palabras recogen un poco a ese buen docente, ¿no? Creo que es importante tenernos presentes a cada uno de nosotros. Y entonces dice algo así, recoge en este libro algo así que dice: es urgente inventar nuevos atajos, encender nuevas antorchas y descubrir nuevos horizontes. Es urgente romper el silencio, abrir sendas al viento y paso a paso habitar otras noches pobladas de luciérnagas. Es urgente izar nuevos versos, escalar nuevas metáforas y traer esperanzas reprimidas por la angustia. Es urgente partir sin miedo y sin demora hacia donde nacen sueños, buscar nuevas artes de esculpir la vida, urgencia de vivir y urgencia de ser. Son palabras de Armando Artur y están recogidas en este libro. Y yo simplemente quería acabar con eso. Gracias de verdad a todos los que han hecho posible este encuentro a Domingo de corazón y a todos los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Omaira. Y ahora yo quiero también agradecer a todos los que han participado en el foro con sus dudas, sus valoraciones, sus preguntas, tanto en WhatsApp como en el Facebook. Y también quiero dar las gracias porque nos hemos ido de tiempo, ya no podíamos seguir las preguntas de Carmen Cortés, Zoila también quiere seguir preguntando, Ángela Vargas, Juana Imelda Salazar García, Janet Guadalupe, Graciela Martínez, Patricia Valdés y muchos más que han querido seguir participando, pero que se nos ha echado el tiempo encima y hemos tenido que cerrar. Así que bueno, gracias de nuevo a Domingo por ha sido inestimable la colaboración de Educando para seguir adelante este encuentro. Gracias Tony Martí, gracias Omaira Morales, gracias Karina Galván. Y también tengo que dar las gracias y recordar de nuevo por la inestimable colaboración de Librería Lemus, que por cierto tienen al 5% las compras. Tienen allí en la Librería Lemus 5% de las compras de todo el que quiera adquirir. No sé si estará el recetario de lo que nos acaba de leer Omaira, pero bueno, así que ya solo. Gracias a Paco Lemus y su familia, sí. Muy bien, Domingo. Por supuesto, trasladado todo. Gracias a todos ya. Gracias al equipo técnico que ha estado detrás aquí y lo que se suele decir, ¿no? Los que tocantean todo esto para que Internet salga bien. Muchísimas gracias a todos. No tengo nada más que decir. Nos vemos próximamente y esperemos que en la calle. Hasta luego.